enlazando con el canal del Congreso de la Unión. Señoras y señores, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La 65ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida al conversatorio titulado Hacia un entorno digital sustentado en los derechos humanos, que preside el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, a través de la plataforma de Webex del Senado mexicano. Para este conversatorio contamos con la presencia de nuestro anfitrión, el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la doctora Artemisa Montes Silván, directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis, nuestros miembros de la mesa de diálogo y conferencia magistral de esta mañana, la doctora Alma Cosete Guadarrama Muñoz, investigadora de la Universidad La Salle. Finalmente, contamos con la presencia de Caitlin Kraft-Buchman, quien es CEO fundadora de Mujeres en la Mesa. Agradecemos a quienes nos acompañan a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de nuestro anfitrión, el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Grande alegría saludarles. Tuvimos que adaptar nuestro evento, que queríamos realizarlo en el Senado de manera presencial, pero infelizmente el rebrote de COVID nos alcanza. Ahí en la oficina hubo algunas personas en contagio y también el Senado. De manera que preferimos optar por una vía más segura, por una vía que nos permita estar presentes, pero con cuidado. Lamento pues las inconveniencias de tener que cambiar de última hora, pero hay un bien superior a tutelar, que es nuestra salud. De manera que les mando un muy cordial abrazo. Agradecer mucho al equipo del Senado, a don Yeshua Montero, que nos ayuda en la moderación, y por supuesto darle en la persona de la doctora Artemisa Montes, que es la directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis, una cordial bienvenida. En realidad ella es más o menos la culpable de este evento, ¿no? Tuvimos una reunión para platicar de un tema de agenda vital, de un tema de agenda que se hace justo en temas de cómo vamos pensando el entorno digital con un enfoque de derechos humanos. Pero además, no solo con un enfoque de derechos humanos, sino también con perspectiva de género, con enfoque de género. Y este es el sentido de este evento. Espero que sea el primero de varios. Espero que podamos ir generando un proceso de diálogo en el Senado de la República. Agradezco mucho al Observatorio Mexicano de la Crisis y a quienes le forman que se acerquen al Senado para ir generando estos procesos de formación, de sensibilización, de diálogo. De mi parte, reiterarles la voluntad para que podamos seguir teniendo estos procesos. Pienso que es parte intrínseca de la construcción legislativa. Estos son entendimientos de lo que yo llamaría un parlamento abierto, ¿no? Ejercicios constantes, no solo de último momento. Así que, doctora Artemisa, muchísimas gracias por la iniciativa, por la propuesta, por el empuje, y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Muchas gracias, Joshua, por tu apoyo y tu presentación. Y bueno, pues agradecer al senador Emilio Álvarez y Casa su disposición. Fue realmente muy difícil convencerlo. Llegamos, le planteamos la idea y enseguida dijo, sí, ¿qué hago? ¿Cómo apoyamos? Entonces, pues gracias a él estamos aquí. Gracias por abrirnos las puertas virtuales del Senado. Y bueno, pues a su equipo, que en condiciones de excepción nos apoyó aún así para sacar el evento de manera virtual, a Eliana, a Jimena y al resto del equipo del senador. Y por supuesto a las doctoras Kathleen Kraft-Buchman y a la doctora Alma Cosette
Guadarrama, que nos acompañan por compartir sus conocimientos con nosotros. Pero sobre todo agradezco a quienes nos acompañan en esta sesión. Veo que ya tenemos muchos conectados, porque es importante tener esta conversación en este momento. De hecho, bueno, pues lo podemos ver en este momento cómo las tecnologías se intersectan con todos los momentos y aspectos de nuestra vida. Pues como diría Asimov, el aspecto más triste de la vida en este momento es que la ciencia recopila conocimiento más rápido de lo que la sociedad recopila sabiduría. Y en efecto, pues las tecnologías digitales han tomado un papel fundamental en nuestras vidas, y en México podemos decir que todavía no existe una conciencia pública sobre el impacto de las tecnologías en materia de seguridad, privacidad o libertades civiles. Es por eso que en esta mañana, desde el Observatorio Mexicano de la Crisis y con el apoyo del senador Álvarez y Casa, pues queremos entablar con todos ustedes una conversación sobre la conveniencia de posicionar estas tecnologías en el marco de los derechos humanos, y con el objetivo, como dice bien el senador Emilio, pues de atraer mayor atención y apoyo a los derechos digitales de las personas y su protección en México, generar mayor visibilidad y conciencia pública sobre el impacto negativo de un entorno digital inseguro, contribuir a la promoción de los derechos civiles y políticas y regulaciones digitales de vanguardia en México, y también avanzar hacia generar un documento con lineamientos para el diseño de políticas públicas en la materia que podamos discutir con los hacedores de políticas públicas. Entonces, sin más, pues es un placer estar aquí esta mañana, y estoy segura de que esta será el principio de una conversación a nivel nacional que será interesante, informada y con muy buenos frutos. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el mensaje de bienvenida a cargo de la doctora Artemisa Montes Silván, directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis. Señoras y señores, a nombre de la 65ª legislatura del Senado de la República, sean todas y todos ustedes bienvenidos a este conversatorio. No sin antes, daremos paso con este mismo conversatorio, no sin antes brindarles a todas y todos ustedes unas pequeñas semblanzas de nuestros expertos y ponentes. Comenzaremos con Kaitlyn Craft-Buchman. Ella es CEO fundadora de Mujeres a la Mesa, que es una organización de la sociedad civil global con sede en Ginebra y la primera organización en centrarse en el cambio de sistemas al ayudar a las mujeres a ganar influencia en sectores que tienen un impacto estructural clave: economía, democracia, gobernanza, tecnología y sustentabilidad. Kaitlyn también fundó y codirigió la nueva alianza A+, para algoritmos inclusivos con ciudadanía inteligente, una coalición global de tecnólogos, activistas y académicos que se centran en la acción afirmativa para algoritmos y la creación de igualdad de género para que el aprendizaje automático no incorpore un sistema ya sesgado en nuestro futuro. La doctora Alma Cosette Guadarrama Muñoz es investigadora de tiempo completo B, adscrita a la Universidad La Salle, México, Campus Condesa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2013 a la fecha, distinguida con el nivel 1, docente del programa del doctorado en Ciencias Jurídicas de la institución Adscripción, que actualmente pertenece al PNPC. Editora asociada de la revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle, indizada en CONACYT, y también de la revista indizada del Observatorio Digital Latinoamericano Ezequiel Zamora de Venezuela. Ha dictado conferencias magistrales en foros nacionales e internacionales. Trabajó como profesora investigadora de la Universidad del Istmo de Oaxaca desde 2009 y en 2010 fue designada directora del Instituto de Estudios Constitucionales y Administrativos de la misma universidad hasta enero del año 2018.
La doctora Artemisa Montes Silván, nuestra moderadora de esta mañana, es fundadora y directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis, experta en desarrollo social y economía política. La doctora Montes tiene más de 17 años de experiencia en desarrollo social y economía política en los sectores públicos y privados, así como la academia en México, Estados Unidos y Europa. Ha sido consultora sobre políticas y estrategias para gobiernos y agencias internacionales. Cuenta con un doctorado en Economía Política de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, una maestría en Economía Política Internacional de la Universidad de las Américas, una licenciatura en Administración de Empresas por la misma universidad y otra en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Un destacado agente de cambio académico y socioeconómico, la doctora Artemisa Montes, quien habla español, inglés, francés, italiano y alemán, es una presentadora frecuente y panelista en conferencias internacionales, tales como en la Organización de las Naciones Unidas o el C20 y el G20. Finalmente, señoras y señores, es un gusto poder brindarles una pequeña semblanza de nuestro anfitrión, el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, sociólogo y político mexicano dedicado a los derechos humanos. En la sociedad civil ha sido cofundador y colaborador de varios movimientos y organizaciones civiles como Alianza Cívica, CENCOS y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En el servicio público ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. En febrero de 2017 presentó la iniciativa colectiva ciudadana Ahora, con el objetivo de recuperar las instituciones democráticas y la agenda de la transición democrática mediante la participación en las elecciones federales de 2018. Señoras y señores, para dar inicio con este importante conversatorio, tiene el uso de la palabra nuestra moderadora, la doctora Artemisa Montes. Muchas gracias, Joshua. Pues es el momento de arrancar nuestra conversación y bueno, pues me parece que lo más importante es que empecemos por decir, cuando hablamos de tecnologías digitales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues podemos decir que la definición general son aquellos recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que nos permiten el compilar, procesar, almacenar y transmitir la información, ya sea en voz, datos, texto, video o imágenes. Y si lo vemos desde esta perspectiva, pues estamos hablando prácticamente de todo lo que utilizamos en nuestra vida diaria. En México, de acuerdo con el INEGI, hay un 80.6 millones de usuarios de Internet, que representan prácticamente el 70.1% de la población de 6 años o más en nuestro país. Y si lo pensamos, es una de las pocas cosas que podemos decir que tiene tanta cobertura. Incluso temas como la salud tienen menos cobertura que el Internet en nuestro país. En las ciudades, el 76.6% de la población tiene acceso al Internet, mientras que en las zonas rurales siempre sabemos que tenemos disparidad, pues es el 47.7% de los usuarios, y esto nos habla de una agenda pendiente en términos de cobertura. ¿Por cómo nos conectamos al Internet? Bueno, el 95% lo hacemos desde nuestro celular, lo que llamamos un smartphone. El 33% lo hace desde una computadora portátil y el 29% lo hace desde una computadora de escritorio. ¿Para qué utilizamos el Internet? Bueno, el 91.5% lo utilizamos para entretenimiento, el 90.7% para obtener información y el 90.6% para comunicarnos. Estas cifras, por supuesto, se profundizaron con el tema de la pandemia. Y pues con estos simples datos nos podemos dar cuenta de lo constante que es la presencia de estas tecnologías en nuestras vidas, a tal grado que cualquiera que tenga acceso a la información contenida en cualquiera de nuestros dispositivos
puede llegar a conocernos mejor que muchas de las personas con las que convivimos todos los días. Entonces, pues para iniciar la conversación me gustaría preguntarle a la doctora Guadarrama y al senador Álvarez y Casa, con base en su experiencia, ¿cuáles consideran que son los principales retos que enfrentamos en México frente al desarrollo de las tecnologías digitales? Podemos empezar con la doctora Ana José. Muchísimas gracias, doctora Montes. Quiero, antes de iniciar, me gustaría agradecer mucho el espacio para conversar sobre estos temas que, como ya mencionaste, son sumamente importantes, sobre todo por la era en la que estamos viviendo. Y en relación a la pregunta, me parece que los retos que tenemos son varios, pero podemos resumirlos en tres fundamentalmente. Una brecha digital, que es una forma de exclusión y discriminación. Y el tema de brecha digital la podemos entender como la separación entre grupos, aquellos que tienen el acceso y la utilización de las TICs como parte de su rutina diaria, entendiendo esto como el uso y rentabilidad que le dan, y los grupos que carecen de estas características. Y ya lo comentabas tú, por ejemplo, la ONU no hace referencia a este concepto sino hasta 1998, centrándose en la desigualdad entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo, y entonces, al incrementarse esta brecha, esta disparidad, hablamos de una pobreza informacional que distingue la posibilidad de hablar entre infos ricos e infos pobres. Si consideramos esto, entonces podemos admitir que la brecha digital puede ser una categoría teórica que acepta implícitamente que la revolución tecnológica tiene un efecto bidireccional. Esto es, por un lado, optimiza recursos, fortalece la sociedad civil, es un factor de competitividad, pero por el otro tiene una connotación negativa en la dimensión y características de la pobreza y exclusión social al ensanchar esta brecha. Lo anterior explica por qué las dinámicas de inclusión y exclusión socioeconómica en un mundo globalizado y digitalizado se producen a partir de esas desigualdades económicas y sociales preexistentes. En consecuencia, esta brecha digital no es más que un factor que contribuye a incidir en esta distinción o desigualdad que ya estaba previamente establecida. Y lo único que hace es ampliar, incorporar nuevos grupos, personas, territorios. Ahora bien, entonces es necesario comprender que la problemática en torno a la brecha digital no se ciñe únicamente al acceso al Internet. Como tú mencionabas hace un momento en las cifras, evidentemente la zona rural tiene menos acceso al Internet. Considerar esto podría ser un tanto erróneo, porque se han desplegado políticas, estrategias que impulsan la accesibilidad al uso de las tecnologías al Internet. Hay que considerar también que un obstáculo más grave se enfoca en esta competitividad digital, si me permites llamarlo así, que no es otra cosa más que la adquisición de habilidades y de competencias necesarias para hacer uso de las tecnologías y sobre todo hacerlas rentables. De tal manera que los esfuerzos deben enfocarse a erradicar esta brecha digital en estas dos dimensiones. Un segundo punto es la necesidad de una normativa innovadora, una normativa jurídica innovadora. Actualmente los derechos digitales se encuentran regulados en nuestra Constitución en dos artículos. El artículo 6º, cuyo contenido se decanta en dos derechos, que es la libertad de expresión por un lado y el acceso a la información por el otro. Pero al mismo tiempo establece una obligación dirigida al Estado en el sentido de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión, telecomunicación, incluido la banda ancha. Y por el otro lado, el artículo 14, que establece que el Ejecutivo tiene a su cargo esta política de inclusión digital universal.
De estas disposiciones se derivan dos normas: la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, publicada en 2010, que no ha tenido reformas, y esto es muy importante. Y por el otro lado, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, publicada en el 2017, que fue la última y que tampoco ha tenido reforma. A esto se suman evidentemente tratados internacionales, instrumentos y por supuesto resoluciones de organismos internacionales, como puede ser la Corte Interamericana. Así podemos afirmar que este avance vertiginoso de las tecnologías evidencia el gran desafío que tiene la humanidad, ya que si bien nos permite ejercitar o materializar a plenitud algunos derechos, como es la libertad de expresión y el derecho a la información, la realidad es que cuestiona los límites de otros derechos, también humanos, que también están reconocidos, como es la libertad a estar informados y la manera de acceder a esta información. Por lo que se habla de la dislocación de los derechos humanos producto de este avance tecnológico y en particular del Internet como un reto visible en muchos campos, pero particularmente en lo referente a la protección de datos personales, cuya solidez normativa se torna endeble ante la colisión de derechos, lo que obliga a un estudio jurídico pormenorizado e innovador que enfrente el gran reto de crear un marco jurídico institucional que garantice principios como la seguridad, la privacidad y la no discriminación tecnológica. Y en tercer punto, la reeducación de la sociedad. Las nuevas generaciones son generaciones de nativos digitales, porque han nacido con este chip de las TICs. No obstante, esto no quiere decir que sean letrados o que conozcan el tema de las tecnologías y los retos en la protección que acarrea este entorno virtual. Si partimos de esta afirmación, entonces el trabajo de los padres y de la comunidad en general debe estar encaminado en el reforzamiento de la educación de inclusión y respeto por el otro, en donde estas diferencias culturales, sociales, económicas, entre otras, se conviertan en oportunidades de crecimiento y enriquecimiento sociocultural. Me parece que estos podrían ser o podríamos establecer como tres grandes retos en la materia. Gracias. Muchas gracias, doctora José. Pues si nos quiere compartir su experiencia, senador Emilio. Gracias. Entiendo Adelante. que hay otra pregunta, ¿no es cierto? Entiendo que tendremos otras preguntas, ¿no es cierto, Artemisa? Doctora Artemisa. Sí, tenemos otro par de preguntas para ir desarrollando el tema. Justo para irnos ubicando. A ver, vamos partiendo un poco de marcar la discusión. Por supuesto que este es un proceso muy nuevo. Decía muy bien la doctora Artemisa Montes. Hay mucho conocimiento, pero no necesariamente mucha sabiduría y apropiación. Y estamos ante un nuevo ejercicio de derechos. Muy constante cambio, muy desafiante, muy de última frontera. Hay un piso ya que nos da un elemento básico que afortunadamente ya en el artículo 6º de la Constitución se reconoce el derecho al acceso a Internet. Dice la Constitución: el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías, información y comunicación, así como servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Ese es el piso. Después de un proceso intenso, incluso con discusiones, ya nos hablaba la doctora Alma Cosette de las discusiones de Naciones Unidas, que incluso llevaron también a una propia asamblea en 2001, donde ya se decide realizar una cumbre en 2003 sobre la sociedad de la información. Todos esos procesos nos ponen ya un piso para reconocer entonces un derecho. De manera que tenemos sí una revolución digital y sí procesos que tienen aparejados nuevas oportunidades y esencialmente mucha gente lo considera como libertad. La pandemia nos impuso una nueva realidad. La pandemia sí creo constituye un antes y un después.
Infelizmente, la pandemia también exhibió nuestras desigualdades de manera descarnada. Ya la doctora Guadarrama expuso y hago mía las palabras en materia de desigualdad y exclusión. No repito el tema porque coincido absolutamente con lo que ella dice. Y la pandemia lo exhibió. La pandemia exhibió muy claramente y hay datos que vale la pena retrotraer. Ya nos decía de inicio la doctora Artemisa algunos datos de México. Vale la pena profundizar en la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares del INEGI. Esta encuesta del 2020 ya tiene algunos elementos que vale la pena. Ya nos decía la doctora Artemisa que para efectos de esta encuesta, el 72% de la población en México usó Internet, 7 de cada 10. Pero si uno desgrana un poquito, vemos que solo 6 de cada 10 hogares tienen este servicio. 6 de cada 10. Y ya nos decía la doctora Artemisa que la gran mayoría lo hace a través de un teléfono. Y ahí entonces empieza la discusión. Porque más o menos entonces la discusión es el Internet desde quien lo puede pagar. Y eso empieza a ser una discusión sobre la accesibilidad en los derechos. Este fenómeno de las TIC y del acceso a Internet está pasando como en otros fenómenos de lo que conocemos como derechos llave. Entonces, permítanme retrotraer a esta discusión a Luigi Ferrajoli, que si bien no se pronunció en este particular, sí nos da luz para entender lo que pensamos como derechos llave, porque a partir de estos derechos se pueden ejercer otros derechos o se pueden dificultar. Temas que tienen que ver con libertad de expresión, temas que tienen que ver con la privacidad, temas que tienen que ver con libertad de asociación, con conexión, con neutralidad, con protección a la propiedad intelectual u otros. Y ahí entonces se empieza la cosa a desgranar. Nos preguntaba la doctora Artemisa, ¿cuáles son los retos? Ya la doctora Cosette Guadarrama nos dio algunos. Yo sí creería, digamos, desde el enfoque de derechos, un primer reto es cómo garantizamos el acceso a Internet a toda la población, de manera que el derecho se pueda ejercer. Hoy por hoy, los datos no son así. La pandemia nos evidenció muy crudamente que había muchos niños y niñas que no podían estar en la escuela porque no tenían acceso a Internet. Muchos jóvenes cayeron en deserción escolar, pues porque no podían estar pagando el teléfono celular. Sencillamente no tenían recursos para hacerlo. Hay muchas familias que tienen, como en otros muchos casos sucede, para los pobres les es más caro, porque no tienen planes, compran fichas, compran planes prepagados, y eso hace más caro el servicio. Y muchos jóvenes no tenían acceso, incluso hasta físico, hay cualquier cantidad de historias de jóvenes que tienen que estar recorriendo en la serranía donde estaba la buena señal para hacer la tarea, ¿no? Y bueno, hay algunos casos que es todavía más extremo, ¿no? Porque no hay ni energía eléctrica. Entonces eso agudizó las desigualdades. Entonces no es menor el tema de la garantía de acceso a Internet. Recientemente hubo una discusión porque el gobierno mexicano decidió invertir en una empresa para supuestamente garantizar. Infelizmente no fue un tema que generara un concurso público, no fue un tema de difusión, no fue un tema de competencia. Pareciera que siguió más la línea de la discrecionalidad de las adquisiciones directas. No estoy seguro la intención puede ser buena, pero en estos casos forma sí es fondo, para que tengamos la certeza de que no es necesariamente un pago de favores. Y creo que ahí lo que tenemos que hacer es garantizar un derecho. Segundo, sí creo que hay un desafío muy importante en cómo garantizamos la privacidad, incluso ante las propias actuaciones del Estado reflejadas en acciones gubernamentales. En México hay casos paradigmáticos que fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto a través de las denuncias que se hicieron la intervención en Pegasus. Periodistas y defensores de derechos humanos fuimos ilegalmente intervenidos. Yo estuve dentro de las personas que fueron ilegalmente intervenidas en sus comunicaciones. Yo hablo por mí y mis compañeros.
y lo cual es absolutamente contradictorio. Son softwares que se venden para luchar contra la delincuencia y proteger a las víctimas, y lo usaron para atacar a las víctimas, a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Esos delitos siguen impunes. Infelizmente, no se ha logrado revertir aquellos casos donde el propio factor de riesgo es el gobierno. Estas tecnologías se venden solo a gobiernos, pero en el caso mexicano, ya lo documentó muy bien Forbidden Stories y Amnistía Internacional, que incluso hubo desviación de recursos a empresas privadas. Tercero, hay una discusión muy grande en este país porque van 2 veces que se intentan hacer unos registros nacionales que suponen una grave violación a los derechos humanos. Primero fue en la época de Felipe Calderón, que se hizo el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, aquello que se llamó RENAUT y que se detuvo. Y luego, en abril del 21, el Congreso mexicano volvió otra vez a asestar un duro golpe a los derechos de las y los mexicanos, sobre todo en materia de su privacidad, cuando quiso resucitar el RENAUT y regresó al PENAUT. Recientemente la Suprema Corte ya dijo esa no es la vía y invalidó constitucionalmente esa figura porque genera otra vez un severísimo problema en materia de datos personales, de confianza y de privacidad. Hoy por hoy, esas advertencias que hicimos en el Senado de la República de que era inconstitucional y que era ilegal y que era propiciaba violaciones de derechos humanos, no fue atendido y hoy la Suprema Corte ya lo detuvo. ¿Qué va a suceder? Pues otra vez estamos en una especie de vacío jurídico. Ahora, quiero terminar con un punto para continuar con esta reflexión. Hay un tema particular que en materia de confidencialidad requiere sí un especial énfasis y que también tiene déjeme decirlo así, como un particular enfoque de género. Quiero subrayar los riesgos de la ciberviolencia y la violencia de acoso al exponer imágenes, videos, esencialmente de mujeres, sin consentimiento. Es decir, esta expresión del machismo expresada digitalmente. Hay, sí, algunas expresiones que se han hecho de forma legislativa que han llegado a lo que se conoce como ley Olimpia. Es más elaborado que eso, no voy a desarrollarlo por tiempo, pero sí quiero decir que un problema que tenemos es cómo nuestros estereotipos discriminadores y nuestros problemas se reflejan y se potencian en las redes. En particular, en violencia contra las mujeres. Incluso, no solo en violencia sexual, que sí lo es, puede uno referirse a cómo se agrede a las mujeres en redes sociales. Hay un contenido absolutamente vejatorio. Sergio Guayo y otras personas hicieron un estudio súper interesante en el Seminario de Violencia en el Colegio de México y tomaron como caso paradigmático lo que sucede con 2 mujeres referentes en la vida pública. Beatriz Gutiérrez Müller y Denise Dresser. En ambos casos, una parte importante del contenido de la descalificación de estas personas que toman un liderazgo en la vida pública absolutamente independientemente de que uno no esté de acuerdo o no con ellas, es el contenido de ataque sexual. Y me parece entonces que sí tenemos, por supuesto, que en estas nuevas tecnologías reforzar lo que tiene que ver con el respeto a la dignidad, sobre todo a las mujeres, porque infelizmente creo que ahí todavía tenemos uno de los grandes retos. Hay otros más que tienen que ver, por supuesto, con los ciberataques y se estima que en México en el primer trimestre del 22 hubo más de 80,000 millones de ciberataques, que rebasó por mucho el año pasado. Todo lo que tiene que ver con fraude y delincuencia. Creo que para eso estamos mal preparados. Y creo que es parte de la discusión que tenemos que tener. Yo lo dejaría aquí, doctora Artemisa, para que podamos dar más adelante otras ideas. Muy bien, pues muchas gracias a la doctora Alma Coset y al senador Emilio Álvarez y Casa. Pues nos han planteado una serie de retos y posturas muy interesantes que tienen que ver
desde precisamente esta disparidad en el acceso, pero también en el manejo, es decir, lo que empezamos a llamar en la sociedad del conocimiento de la información, pues el manejo de estas herramientas y la introducción de esta idea también de los derechos llave, es decir, cómo nos permite garantizar y tener acceso a otros derechos, como bien señalaba el Senado precisamente durante la pandemia, pues el caso del acceso a la educación y el derecho a la educación, entre otros. Bueno, pues si además a esto, esta disparidad y estas dos vías de las que nos hablaba la doctora Alma José Guadarrama, pues si consideramos algo de lo que hablan otros estudiosos, como el tema de la captura de datos, los cruces de información y cómo esto se ha convertido también ya en una nueva mercancía, donde las empresas a partir de esto pues conocen nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras preocupaciones, nuestras costumbres, a dónde vamos, cuáles son a dónde estamos en determinadas horas, con quién nos reunimos, como en este caso, lo que hacemos en este tiempo libre, quiénes son las personas que nos resultan más cercanas, etcétera. Pues además, si a eso le sumamos que muchos de los dispositivos, como ya señalaba el senador, el tema de la protección, ¿no? Muchos de nuestros dispositivos ya tienen reconocimiento facial o huellas digitales, entonces también se están almacenando nuestros datos biométricos. Es decir, básicamente nuestra vida está en nuestros dispositivos. Y ya hemos visto casos como, por ejemplo, lo que pasó con Facebook o Meta y otras empresas que se han dado que su modelo de negocios consiste en comercializar esta información y en perfilarnos como consumidores o como votantes, etcétera. Y es precisamente aquí donde pues entra con gran fuerza el tema de las leyes y los derechos humanos para proteger nuestra libertad, nuestra seguridad, nuestra integridad, y temas como el que hablaba el senador de Pegasus, que pues tienen este efecto desde el poder, desde el Estado, pero no solo desde el poder político, sino también desde el poder comercial, pues de vulnerar lo que puede ser nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestra integridad. Entonces, ¿cuál piensan ustedes? Y empezaríamos ahora por el senador, ¿qué es el papel que puede jugar el poder legislativo frente a la transformación digital y la protección de los derechos humanos? Gracias, doctora Artemisa. A ver, hay siempre una tensión entre la protección de los derechos y la no invasión del Estado. Es una tensión, ¿no? Dirían los clásicos, ¿qué tanto es tantito? ¿No? O sea, ¿qué tanto protegemos? ¿Qué tanto cuidamos? Pero de manera que no sea intrusivo, de manera que sea, déjenme decirlo así, ¿cómo en la era digital hacemos un enfoque garantista? ¿Cómo en la era digital ponemos un enfoque que garantice derechos, no que propicie violación de derechos? Porque claro que el Congreso tendría muchísimo que hacer y yo creo que tiene mucho que hacer, honestamente. Por eso yo saludé con mucho gusto la iniciativa de la doctora Artemisa y del observatorio. Entonces, partiría diciendo, por supuesto que el Congreso tiene que hacer y creo que estamos en mucho retraso. Déjenme darles algunas ideas porque yo creo que sí falta un debate especializado y yo creo que hay ausencia de legislación. Miren, déjenme darle algunas ideas de los desafíos que nos plantea el entorno digital. Por ejemplo, en materia de libertad de expresión, ahí claramente tenemos una serie de desafíos. Ya anotaba la doctora Artemisa en materia de privacidad. ¿Qué hacemos con los datos personalicísimos como el iris, como la huella digital, como la imagen facial? Esos sí son únicos y irrepetibles, porque me hago cargo, la CURP o el número de credencial de lector también puede ser únicos y irrepetibles, pero la huella digital no hay duda, ¿no? El iris no hay duda. Y me parece ahí que estamos en temas de un enorme desafío.
Infelizmente, otras fuentes de información oficiales han ido a parar a manos criminales o ilegales. Por ejemplo, en algún momento ha sido muy discutido lo que pasa con el padrón electoral, ¿no? Por ejemplo. Y hemos conocido escándalos de datos, por ejemplo, esta fuga masiva de datos de Facebook, ¿no? 12 millones de mexicanas y mexicanos se vieron afectados por la pérdida de datos personalísimos de este ataque a Facebook. Hablábamos ya anteriormente del acceso a Internet, ¿no? Yo creo que también, déjenme decirlo así, cómo generamos la protección a la asociación o comunidades en línea. Hay un nuevo fenómeno del derecho de asociación y cómo se vive esto de manera digital. Un dilema muy importante es la protección de la propiedad intelectual en la era digital. Hemos avanzado, pero eso la verdad es que está apenas en ciernes, ¿no? Uno de los grandes desafíos es la protección contra actividades criminales o delictivas. Me pongo como ejemplo. Hace 2 semanas yo tuve un ciberataque y prácticamente me borraron toda la información de mi computadora. Yo tuve afortunadamente la suerte de tener eso protegido en la nube. Pero el que hicieron es mayor y hoy tengo, por supuesto, estamos en la ruta de la litigio judicial. ¿Qué van a hacer con toda mi información? Porque en mi computadora pues yo tenía mi acta de nacimiento o datos personalísimos. A saber dónde están ahora, ¿no? Y por supuesto que me siento en la absoluta desprotección. Pongo solo estos ejemplos de una parte de agenda que me gustaría para tutelar derechos. Infelizmente, en el Senado, en días recientes, la preocupación principal no ha sido tutelar derechos. La preocupación principal en el Senado de la República ha tenido 2 componentes. Una, darle más elementos al gobierno para la intervención, ya platiqué del PENAUT. Y la 2, cobro impuestos. La preocupación, el impulso procesal del Senado ha sido cobrarle impuestos a las plataformas. Ha sido cobrarle impuestos a Netflix, ha sido cobrarle impuestos a Uber Eats, ha sido cobrarle impuestos a todas las proveedurías de servicio, como Airbnb u otros. La preocupación principal ha sido una combinación recaudatoria punitiva. El impulso procesal que ha tenido el Senado en los últimos tiempos en materia de legislación digital ha sido recaudatoria y punitiva. Ha estado absolutamente alejado de un enfoque de derechos. Puedo incluir, para ser justo, toda la discusión que se hizo sobre el tema de la ley Olimpia. Me parece eventualmente eso tendría otro enfoque, pero la verdad es que creo que tendríamos que fomentar estos debates para ver cómo nos aproximamos desde un paradigma garantista y de derechos en la era digital. Y yo pienso que quedamos a deber. Creo que hay estándares muy importantes de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creería que hay referentes muy importantes del Relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, donde ya están estableciendo algunos parámetros de la actuación del Estado y la obligatoriedad en esta época. Y pienso que ese fenómeno de armonización legislativa no ha sido atendido, lamentablemente. Para mis colegas de la mayoría, esto no ha sido una prioridad. Hay algunas propuestas pendientes, pero tengo que decirlo, no lo veo como prioridad, infeliz. Muchas gracias, senador, y lamentamos profundamente el ataque cibernético que sufrió, porque sí, es un tema muy delicado. Pues adelante con la doctora Alma José Guadarrama, por favor. Sí, muchas gracias, doctora Artemisa.
Lo que estamos platicando me recuerda mucho un poco lo que decía Byung-Chul Han sobre esta cuestión del régimen, que pasamos de este régimen disciplinario a un régimen de la información en donde el poder ya no radica en tener los medios de producción, sino más bien en el acceso a la información y en este sentido el dominio de esta información y los procesos mediante los algoritmos y la inteligencia artificial es lo que ahora determina estos procesos económicos y políticos y bueno, me gustaría retomar un poquito más adelante porque algunas de las propuestas tienen que ver justo con lo que tú mencionabas, doctora Artemisa, sobre cómo el dato y la información se convierte en una cosa, en una red de comercio, ¿no? Lo cual es bastante grave porque ahí están justo los datos personalísimos y la falta de materialización de nuestro derecho a la privacidad, ¿no? Y como decía el senador, desafortunadamente incluso desde el poder judicial, el poder legislativo, se ha dado prioridad a otros derechos sin hacer este ejercicio de ponderación, como la libertad de expresión en razón de el derecho a la privacidad. Y ya lo mencionaba justo la Corte Interamericana en resoluciones de varios asuntos, en donde dice que la privacidad tiene que ser protegida y la excepción es el caso de funcionarios públicos, ¿no? Que desde el momento en que se convierten en funcionarios públicos, su actuación tiene que ser transparente. Y entramos otra vez a este debate que mencionaba Byung-Chul Han sobre el tema de la transparencia y lo que debe de abordar la transparencia. Pero bueno, retomando un poco tu pregunta, Artemisa, yo diría que la protección de los derechos humanos está perfectamente mandatada en nuestra Constitución, en su artículo 1, párrafo 3, en donde se obliga a las autoridades, a cualquier autoridad en el ámbito de su competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar 4 acciones fundamentales en relación a los derechos humanos. De conformidad evidentemente con los principios que algunos ya mencionó el senador, la universalidad, independencia, indivisibilidad, progresividad, etcétera. Entonces el Estado tiene la obligación de prevenir, cosa que no se ha hecho, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos. Y sobre estos casos, bueno, sobre ese tema de que no se ha prevenido porque no contamos con normativas suficientes, ya lo mencionaba, tenemos 2 que hasta la fecha no han tenido reformas y que desafortunadamente la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados y la norma se está quedando atrás porque se está dando prioridades a otros temas, a la monetización, desafortunadamente. Entonces, podemos concluir o se colige que el poder legislativo, como es una autoridad, tanto estamos hablando del federal como estatal, debe atender este mandato de protección, de prevenir, etcétera, dentro del marco de sus funciones y atribuciones. El papel que tiene el poder legislativo en una democracia contemporánea, en las democracias contemporáneas, es fundamental, puesto que a este le corresponde funciones tan importantes como el establecimiento de políticas públicas que deben de atender determinadas problemáticas, en este caso las nuevas actividades o acciones que se desarrollan en el ámbito digital, como, por ejemplo, lo que ya mencionaba el senador, la violencia digital, ¿no? Un tema que ha sido relegado, que se ha dejado en el tintero y que no se ha abordado adecuadamente y que desafortunada ha sido que la violencia que vivimos en el mundo real ha traspasado y llegado a la virtualidad. Pero también está la protección de derechos fundamentales, la fiscalización de los recursos públicos y, por supuesto, el control del Ejecutivo dentro de las funciones del Poder Legislativo. De tal manera que dentro
enmarcando los derechos digitales como una de las funciones del legislativo, como órgano del Estado, está consagrado en el artículo 73, fracción 17ª, que entre otras cosas está la de dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnología de la información, comunicación, radiodifusión, telecomunicación, incluida por supuesto la banda ancha. Entonces, de esto podemos desprender justo esta función o esta facultad que tiene que desarrollar el legislativo. En este sentido, el rol que debe de asumir el Poder Legislativo frente a la transformación digital a fin de alcanzar esta protección que le mandata la Constitución y, por supuesto, lograr la materialización de derechos humanos en el marco de sus facultades, es la de ser un centinela permanente y atento a los cambios que se gestan en el ciberespacio, con miras a priorizar siempre a la persona por encima de otros intereses, como ya se mencionaba anteriormente, el regular actividades de Uber, por ejemplo, que no está mal, pero tenemos que también ver la otra parte, que es proteger estos derechos y al mismo tiempo llevar justo al campo de la acción legislativa estos cambios a través de reformas a la ley que permitan regular eficazmente estas actividades con el fin de proteger a la persona y particularmente su derecho a la privacidad, que en este entorno, bueno, quedamos totalmente desprotegidos y consideramos que la propia persona es la que se expone, se visibiliza. Y entonces el Estado, el gobierno, da prioridad a otros temas en lugar de proteger estos derechos que se consideran fundamentales y que pueden y que vamos a llegar seguramente a un estado de crisis en ese aspecto. ¿Sería cuánto, doctora? Muchas gracias. Pues nuevamente muchos temas sobre la mesa. El tema de pues un poco el no avance, digamos, en la materia legislativa y lo que decíamos, pues irnos rezagando en estos temas tan importantes y que finalmente afectan la vida de todos, como vimos ya precisamente en nuestra exposición constante a las distintas tecnologías. Y hemos hablado, por supuesto, en este momento de las tecnologías que manejamos nosotros mismos y muy de paso el tema pues de las tecnologías que en este caso como Pegasus ilegalmente se manejaban desde el Estado, pero también tenemos que estar conscientes pues de esta prevalencia que hay de todo el sistema de vigilancia, ¿no? Las cámaras que constantemente están capturando nuestras imágenes en las ciudades, en los centros urbanos, pues los registros, por ejemplo, que ahora ya se pueden hacer a partir de los tags en las carreteras, etcétera, este tipo de tecnologías que están disponibles y que las opera directamente el Estado y que tampoco sabemos cómo se manejan esos datos, cómo se conservan, cuándo se tiene acceso y que en muchas ocasiones, incluso desde los medios de comunicación y entretenimiento, se nos presentan como benignos, ¿no? Como pues el que ayudó a la captura de tal persona, pero ¿qué está pasando con el resto de los ciudadanos y de toda esta información que está siendo capturada, como dijimos, por empresas, pero también desde el Estado y que tenemos una gran laguna en la legislación desde ese punto de vista y que tiene que ver con todo lo que es el espacio cívico y nuestros ejercicios de estos derechos. Bueno, pues si les parece, podemos en este momento abrir a ver si tenemos algunas preguntas para cerrar esta parte de nuestro conversatorio y a las 11:15 la doctora Caitlin se va a conectar. Ella les comentaba al inicio al resto de los ponentes, precisamente en un curso de capacitación con el gobierno alemán, explicando estos temas a sus funcionarios y la importancia de su manejo. Entonces, si les parece, si tenemos algunas preguntas, aquí yo no sé cómo funciona desde el sistema, si las pusieron en el chat o si se abre el micrófono, no sé cómo, si nos puede apoyar el sistema
técnico. Justo lo que platicamos sobre las habilidades, ¿no? Ya ven, cómo es muy Las habilidades digitales. Sí, y como cada plataforma es un propio universo también. Entonces, tal vez lo más conveniente si tienen preguntas que las puedan escribir en el chat de nuestros participantes y podamos recoger un par de preguntas en esta primera parte y ya tal vez en la siguiente con la participación de la doctora Katie tengamos más. En la vía de mientras, en lo que llegan las preguntas, déjame hacer dos comentarios. Claro, por supuesto. La primera es agradecer mucho al personal de soporte del Senado, a Yolanda Escalera y al equipo del Senado que nos ayudó a mudar en muy poco tiempo un evento presencial a un evento virtual. Muchas gracias al equipo de soporte del Senado. Le pido por favor a Yolanda que agradezca a todos sus colegas y a ella agradecerle mucho. Y también agradecerle mucho a la jefa de oficina, en mi caso, a la maestra Eliana García y a todo el equipo que a pesar de tener convalecencia en COVID, nos ayudaron a mudar a todo el equipo, el apoyo administrativo, al equipo de la oficina de la asistencia, a Jimena Gómez y a todas las demás personas que nos ayudaron. Fue un poco cuesta arriba, pero con la mejor voluntad. Muchas gracias a todas ellas. Tiempo de los liderazgos femeninos, ¿no? Ellos nos ayudaron a que esto se hiciera realidad. Están en frecuencia con las dos doctoras que aquí están exponiendo. Y la segunda es decirles que si alguien de las personas que aquí nos escucha tiene interés particular de promover algún debate legislativo o una propuesta legislativa, estamos en la mejor disposición de poder recibir propuestas y escuchar, platicar. Creo que esta discusión que promueve ahora la doctora Artemisa a través del observatorio pudiera tener como un correlato de propuestas, de ideas, de acciones subsecuentes. Siéntanse pues invitados a proponer y que podamos en su caso discutir, conversar, consensuar lo que se requiera, incluso con otras organizaciones. Tenemos un trabajo cercano con las compañeras y compañeros de R3D y otros, de manera que entiéndase, por favor, esto como una invitación para hacernos cargo de los pendientes y vacíos legislativos y las propuestas que de ahí se podrían derivar. Muchas gracias. Parece que no nos han llegado algunas preguntas. Entonces, si les parece, podemos tomar... Ah, sí, hay una pregunta. Perdón, déjenme encontrar. Veo que hay una pregunta. A ver, dice... Ya ven, habilidades digitales, ¿dónde está? Veo cómo yo puedo hacer un chat, pero no veo dónde está el chat. A ver. Sí que yo le leo la pregunta. Perfecto, usted sí la ve. Muy bien, gracias. Es una pregunta de Anel Paulina Dolores Andrade. Hola, buenos días. Me ha parecido una ponencia muy interesante. Mi pregunta es, nosotros la ciudadanía, ¿cómo podemos cooperar para que la protección a nuestros datos sea una ley? Nosotros, ¿cómo podemos dar más visibilidad a este problema que cada vez es más frecuente, pero no es de la importancia necesaria? No sé, doctora Alma José, si usted quisiera hacer algún comentario, por favor.
Sí, gracias, senador. Claro que sí, pues agradezco mucho la pregunta, muy interesante porque justo nosotros formamos parte de la sociedad civil que tenemos que actuar y me parece que una forma es justo proponiendo, ya lo decía el senador, proponiendo a senadores iniciativas que estén bien estructuradas, que estén bien fundamentadas a través de organizaciones como la que seguramente dirige la doctora Artemisa. Esa es una forma, y de manera individual como sociedad, un instrumento bien importante es justo la cultura de la legalidad. Implica conocer no solamente nuestros derechos y ejercerlos, materializar los derechos que tenemos, sino también proteger esos derechos, y particularmente me refiero al derecho a la privacidad. Y en este sentido, decía yo anteriormente que no solamente el desconocimiento legal en el tratamiento de la información, la falta de ética en dicho tratamiento, la nula sensibilización de las personas respecto a las repercusiones en el uso inadecuado de la información, el desconocimiento de los mecanismos legales para proteger nuestros derechos, evidencian esta necesidad de legalidad entre los usuarios, puesto que el analfabetismo digital vulnera y expone a cualquier persona. Incluso sabemos que los jóvenes tienen estas habilidades de poder navegar y seguramente serían más fácil para ellos manejar, por ejemplo, esta plataforma en la que la que estamos utilizando en este día. Sin embargo, esas habilidades que tienen no los hacen doctos en el manejo de su información y en la protección de estos datos. Y entonces nos corresponde justo a través de herramientas como la cultura de la legalidad, de la que hablaba Pedro Ugalde, aplicarlo en fenómenos como este, en ser conscientes de lo que estamos compartiendo, con quién lo compartimos, cuándo lo compartimos y cómo lo estamos compartiendo, porque al final nos estamos exponiendo o visibilizando, como decía Chung-Chul Han, en este nuevo régimen de la información, en donde lo que importa, me acuerdo un poco respecto a lo que decía Artemisa del panóptico, del que hablaba Foucault, en donde el Estado es el que obligaba a los prisioneros a visibilizarse. Aquí no necesitamos estar obligados por el Estado a visibilizarnos, puesto que nosotros mismos nos visibilizamos, ¿no? Es una necesidad como tal, y por lo tanto caemos justo en el terreno, paradójicamente en el terreno de la dominación, en una prisión digital, al quedar justo atrapados al comunicar y producir información. Y entonces esta protección de derechos humanos se convierte en en algo irrisorio, ¿no? A la inversa. Gracias. Yo reiteraría a Ana Paulina y yo creo que una buena vía es acercarse al Observatorio Mexicano de la Crisis, a la doctora Artemisa o igual a la doctora Guadarrama, y que estas preocupaciones se puedan tener un correlato legislativo, ¿no? Hay algunos elementos de lo que usted dice que ya son ley, y entonces el desafío es más de política pública que legislativo. Pero en todo caso, los dilemas están. Entonces, decirle a Anel Paulina Dolores Andrade, que con mucho gusto igual nos puede escribir. Mi correo electrónico está en la página del Senado. Usted nada más tiene que acceder. De cualquier manera, lo voy a escribir aquí en el chat. Es un poco largo, por eso no lo quito. Pero lo voy a escribir acá para que todas las personas puedan referirse si les interesa. Pero creo que una buena manera es a través de las doctoras que aquí están, para que la inquietud tenga un correlato legislativo, ¿no? Y en su caso podamos presentar la iniciativa que ustedes consideren que nos puede ayudar a atender de mejor problema los dilemas que se plantean, porque hay fenómenos que pueden ser de materia legislativa y hay fenómenos que son más bien de política pública.
pero con muchísimo gusto. Mi correo es emilio.alvarezycasa@senado.gov.mx. Ya lo acabo de poner, lo acabo de mandar. emilio.alvarezycasa@senado.gov.mx. Si alguien quiere escribirme, por favor, siéntanse invitado a hacerlo. Muchas gracias al senador por reiterar su disposición. Y si les parece, vamos en tiempo, vamos a darnos 5 minutitos de receso. El receso estaba planeado de 11:10 a 11:15, entonces son 11:15 y regresamos a las 11:20 para que se puedan incorporar la doctora Caitlin y la persona la licenciada Alma, que no es la doctora Alma, sino la licenciada Alma Pérez, que es quien nos va a apoyar con el tema de la interpretación. Entonces, si les parece, regresamos en 5 minutos. Gracias. Receso para café y baño. Sí, exacto. Escalas técnicas. Muy bien. Nos vemos en 5 minutos. Gracias. Nos mandaron una señal del centro de control. Parece que están conectando a nuestras dos ponentes invitados, pero mientras podemos, me comentaban por ahí que todavía había unas preguntas. Si quieren podemos, mientras se conectan ellas, responder, pero yo no las veo en mi pantalla. Si ustedes las ven, senador, no si la ven. Creo que más que una pregunta es una duda de Luis Rey Rangel. Menciona que si van a subir a alguna plataforma la conferencia para que pueda haber algunos aspectos que tal vez se perdieron. Parece que va a estar en el canal del Congreso, pero no sé cuándo lo van a retransmitir. Y pues si nosotros tenemos, en cuanto tengamos se está grabando este evento, entonces en cuanto lo tengamos también lo podemos subir en la página del observatorio con mucho gusto para que lo puedan compartir, porque también parece que hubo algunas personas que tuvieron problemas para conectarse, pero que estaban muy interesadas en el tema. ¿Hay algún punto de referencia donde pueden escribir al observatorio, doctora? Sí, ese viene en el póster de la invitación, pero ahorita mismo les compartimos el correo también aquí para que lo tengan. Y con mucho gusto nos pueden, porque como decimos, pues este es el inicio del diálogo. Y pues nos va a dar mucho gusto entre más personas se incorporen, pues va a ser mucho mejor para poder avanzar en estos temas. Es el inicio de una conversación, como decíamos, y pues esperemos que podamos tener pues darle seguimiento. Y de ahí una de Teresa Pérez Vázquez a los panelistas, pero nada más me aparece que dice, pero no veo la pregunta. Dice, ¿qué acciones tomar para realmente disminuir la brecha digital a nivel municipios de este país? Como decía el senador, es más caro el servicio, pero también es muy mala la señal y muy insegura, entre otros aspectos. De Teresa Pérez Vázquez. Dice, el acceso a este servicio también es un derecho. Doctora Cosette, ¿usted quisiera hacer algún comentario? Sí, claro, senador, muchísimas gracias. ¿Cómo disminuir la brecha digital? Bueno, es complicado, ya lo habíamos ya lo había comentado yo. La brecha digital per se no es más que un elemento más de la desigualdad que se produce en aspectos económicos, sociales, acrecentando la diferencia entre ricos y pobres. Sin embargo, me parece que una forma de paliar, de combatir... Ay, no, puta, ya no sé qué hacer. ¿Perdón? Si nos ayudan poniendo en mudo su micrófono, por favor, para que siga la doctora Cosette. Gracias.
decía yo que una forma de combatir, y aquí por eso insisto, hay que entender que la brecha digital solamente es un elemento más que genera estas desigualdades económicas, sociales y culturales. Entonces, en este sentido, para combatir esta brecha digital, tal vez tendríamos que atender dos elementos importantes. Por un lado, generar este acceso este acceso universal del que hablaba la ONU y que en otro momento la UNESCO también abordó en esta conferencia de 2013 y 2015 posteriormente, hacer un acceso universal a través de políticas públicas, desde mi perspectiva, políticas públicas diferenciadas, que no focalizadas, y por el otro lado, atender el tema de la competitividad, si me lo permiten, del desarrollo de habilidades digitales para empoderar no solamente a los grupos que tienen este acceso, sino a aquellos grupos que no lo tienen, porque al tenerlo esto no implica que puedan alcanzar la rentabilidad o el aprovechamiento total. Entonces necesitamos también generar dentro de este marco jurídico institucional o mecanismo de un diseño jurídico institucional dos elementos, ¿no? Continuar con este derecho de acceso al Internet, pero al mismo tiempo generar estas competencias o habilidades en la población, de tal manera que podemos combatir la brecha digital en el entendido que esta forma parte de las desigualdades sociales estructurales que ya existen. Gracias a la doctora Coset. Nos pregunta Carla Sofía Sandoval Santos. Muy buenos días. Antes que nada, me gustaría agradecer esta ponencia. Como estudiante de Relaciones Internacionales me han abierto los ojos a múltiples ámbitos, los cuales no había considerado antes. Mi pregunta es si sería posible a futuro crear alguna legislación para que las páginas de pornografía tuvieran el control parental en el país, para así evitar que miles de menores tengan acceso a este. Le comento a Carla Sofía Sandoval que estamos justo en mi equipo en una discusión en ese tema. Se han acercado distintas organizaciones que trabajan derechos de la infancia y la adolescencia y estamos tratando de armonizar la protección del bien superior de niños y niñas con la no censura previa, con la garantía de derechos humanos. Sí creemos que el tema de la pornografía genera y sobre todo los estereotipos de machismo y de violencia generan afectaciones al libre desarrollo de la personalidad de niños y niñas. Sí creemos que hay un fenómeno que el acceso sin control puede afectar el desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes. Hay una falta de madurez en términos de su evolución como para poder procesar información que ahí se ve y hechos que pueden resultar extremadamente violentos. E infelizmente la pornografía es uno de los medios que más reproduce los estereotipos machistas. Y sí, claramente hay una preocupación. Hay algunas legislaciones, por ejemplo en Inglaterra, que se ha logrado establecer algún mecanismo de protección. Hay discusiones en lo particular de cómo generar protección desde las plataformas proveedoras de Internet o desde los sitios. Hay preocupación de algunas organizaciones que eso no afecte a los pequeños proveedores o a los proveedores independientes, de manera que no genere una distorsión en términos de dificultad de acceso para que solo las grandes plataformas lo puedan hacer. Estamos justo trabajando con mi equipo este tema por iniciativa de varias organizaciones que trabajan niñas y niños. Si usted tuviera inquietud, Carla, por favor escribe correo, escribí arriba, emilio.alvarezicasal@senado.gov.mx, porque sí, este es un tema que es tremendo, ¿no? Es tremendo. Los niveles de violencia son muy fuertes y incluso hay especialistas que manifiestan que
hay como dos líneas corriendo, ¿no? Lo que se puede ver, y voy a emplear la expresión, el Internet oculto, que son redes que incluso propician todo lo que tiene que ver con tráfico y trata de personas, particularmente en afectación de niñas, niños y adolescentes, y todas las redes de pedofilia y pornografía que van a veces muy conectados a actos delictivos. Es toda una discusión muy tremenda, pero necesariamente creo que tenemos que abordarla. Muchísimas gracias por su pregunta. No sé si la doctora Coset quisiera complementar alguna respuesta. Gracias, senador. Pues no, más bien me uno mucho a lo que usted dice y celebro la iniciativa porque efectivamente yo trabajo niños, niñas y adolescentes en materia migratoria y son los que más están desprotegidos. Y bueno, ahorita con este tema de la pornografía y la visibilidad, pareciera que el hecho de estar, ser visible, los likes, etcétera, genera en la persona un nivel de satisfacción y esto produce, bueno, pues que sean expuestos ahí comerciales, a mí me parecen muy interesantes, sobre cómo el hecho de esta exposición genera una serie de conductas punibles por nuestra normativa, pero en este sentido hace muchísima falta la regulación en el ámbito digital, por lo que celebro bastante la iniciativa y la discusión que está teniendo el senador en este sentido. So basically, let me do a quick introduction and for our interpreter. Caitlin Kraft-Bachmann is one of the leading experts in inclusion and algorithms. You already listened to her presentation before at the beginning of the session, and we are really happy and honored to have her here today. So, thank you. Ortiz, but thank you so much for having me. I am a bit challenged to send you the slides separately. I'm so sorry, but here I will just attempt to tell this simple story without visual aids of what is happening with us and algorithms and human rights. As you know, so are we starting now? I'm from Women at the Table, which is a feminist systems change organization based in Geneva, Switzerland. And we've come to work on algorithms and human rights completely. The origin of the problem is really the data. So it starts from the real world where we're all living now. So for example, if you are going to be in a car, you're 17% more likely to be killed in a car crash if you're a woman than a man, because the crash test dummies that cars were tested on have always been male bodies. Women are smaller. People from other countries are smaller than a sort of a mid-size 70-kilogram, 180 centimeters male, and therefore women are more likely to be killed. It's only very recently we've started to test cars, crash dummies on female dummies. Another example are thermostats. Caitlin, can we give the interpreter the opportunity because it's not okay. Too much. All right. Okay, thank you. Can we have the interpretation, please? Sí, buenos días, doctora. Bueno,
nuestra invitada el día de hoy pues está haciendo como una comparación sobre diferentes aspectos, como sería, por ejemplo, las pruebas que se hacen sobre accidentes automovilísticos y que en este sentido la muestra no es exactamente representativa de lo que es, por ejemplo, el género femenino, que sería más vulnerable. Entonces es así como una comparación sobre lo que pasa exactamente con los algoritmos en el aspecto digital. So all of this, so data from the analog world, the world we're living in, the terrestrial world, also, for example, the thermostats, if you have air conditioning that are built on the bodies of what they call the standard man, are come from data from the global north, male global north. Bueno, con respecto a este mismo tema, estaremos diciendo y dando otro ejemplo sobre cómo son los estándares con respecto a cosas tan simples como sería el aire acondicionado de nuestras casas y que los efectos que tienen no precisamente nos están reflejando la realidad de todos aquellos que interactuamos con eso, sino que están muy sesgados a lo que es el globo, el hemisferio norte, diciéndolo de alguna manera occidental, y que se basan en estándares masculinos. So now this data is translated into algorithms. The algorithms then become machine learning, and this is what we then see. And as an example, so algorithms to machine learning, and I then will tell a little story about Amazon. Bueno, entonces, partiendo del contexto anterior, podemos decir que toda esta información o estos datos que se toman de los pasados ejemplos mencionados se vienen traduciendo en algoritmos que no precisamente reflejan la realidad social. Hasta ahí. So Amazon had many thousands of resumes, and they decided to build an algorithm or machine learning and train it on their best performing employees. And shall I stop every 3 sentences or do you want the whole story each time? What's best? Like that, it's okay for me. Thank you so much for understanding. Okay, en este punto de siguiendo los ejemplos, estamos hablando de un ejemplo sobre la empresa Amazon, que en cuanto a sus algoritmos dicen que están basados sobre el desempeño de sus mejores empleados. Y hasta ahí el punto. So they trained the algorithm, and they noticed that women were being thrown to the bottom of the line. Women from women's colleges, women chess champions, women athletes. But the algorithm, the machine, had never been told that these things existed. Bueno, con respecto y siguiendo la idea anterior, podemos decir que estos algoritmos están entrenados y están sesgados de una manera tal que no entra la muestra de toda una serie de sujetos, actores, como son las mujeres de diferentes, digamos, razas, culturas, ni tampoco entran perfiles de atletas, por lo que existe un sesgo de estos algoritmos entrenados. Okay, and why, we ask? The reason why. They had benchmarked their data against their high-performing employees. Their high-performing employees were white men
from Stanford who had engineering degrees and were athletes. Bueno, entonces, basado con lo mencionado anterior, podemos decir que su benchmarking se ha basado sobre los mejores desempeños de sus empleados, así como, digámoslo, personas de raza blanca, estudiantes de universidades y con títulos como Harvard. No, Stanford, not Harvard. So, Perdón, Stanford. yeah, all right. So the machine learning, the machine began to understand that only men were fit for this job. Entonces la máquina entrenada empezó a entender que solo los hombres cabían dentro de estos desempeños. Because it had never seen a woman in that job. Porque jamás habían perfilado ni visto a una mujer dentro de estos empleos o desempeños. Okay, we call this interaction bias. A machine cannot imagine something it has never seen. Y a esto se le da el nombre de vías de interacción, en donde la máquina entrenada no puede diagnosticar ni puede hablar sobre algo que nunca se le ha entrenado y que tampoco ha imaginado. So, when Google, as an experiment, asked people to draw a shoe, everyone drew a sneaker. And when the machine then saw a high heel, it didn't know it was a shoe. Bueno, con respecto a estos ejemplos, podemos hablar sobre la empresa Google, que en un ejercicio a la muestra se le pidió que dibujara un zapato. La mayoría de las personas que participaron dibujaban un tenis. Entonces, cuando otro tipo de zapato, como es un zapato de tacón alto femenino, se dibujaba, no lo reconocía. So we also see in Google search, when you search for a CEO, a head of a company, it shows you 11% women. And you think, oh, that's okay. 11% women run companies. But the reality is... Ok, entonces cuando le pedimos al Google Search que nos hable sobre los CEOs de empresas, estos nos muestran que el 11% de las mujeres son las que dirigen compañías. But the reality is 27% of heads of companies in the US are women. Y la realidad es que el 27% de las empresas son dirigidas por mujeres. So the algorithm presents you what you think is truth, is reality, but the fact is it's just giving you the programmer's perception of what reality is. Entonces, de esta forma, el algoritmo presenta lo que piensas que la realidad es, mas no te muestra la realidad en sí misma. Right. So this is a problem. We see Facebook allowed ads to go for low-paying, informal economy jobs to women, but high-paying, formal economy jobs to men. Entonces, por ejemplo, en los anuncios de Facebook con respecto a cuestiones laborales, vemos que una gran parte de este porcentaje está dirigido a trabajos informales para mujeres, no siendo el caso así para el género masculino. Right. So then they were sued to change this, but still the algorithms
because there is never one algorithm. There are many that work together like a symphony, still targets high-paying jobs to men, low-paying jobs to women. Bueno, entonces, partiendo de lo anterior, pues fueron como castigados porque estos algoritmos muestran que hay muchos que trabajan, muchas personas del género femenino que los muestra como trabajos menos remunerados en el caso de cómo es la realidad, y que generalmente lo que muestran estos algoritmos favorece a los. So also recently, Apple and Goldman Sachs made a credit card. And that credit card, even though two tech couples had exactly the same tax returns for 10 years, still gave the man 10 times more credit on his credit card. This too complicated. Me lo perdí porque pasó algo en la comunicación, disculpen. Okay, so why is this? Because estoy teniendo problemas con el audio. Si me permiten, lo puedo retomar yo rápidamente. Goldman Sachs y Apple crearon una tarjeta de crédito y en el momento en que la comercializaron con el algoritmo, aun cuando había mujeres y los hombres tenían el mismo ingreso, vamos a decir, presentaban los mismos resultados, en el momento en que se promociona esta tarjeta, se le da una línea de crédito mucho más amplia a los varones que a las mujeres, aun cuando tenían los mismos ingresos. Y eso es por el sesgo del algoritmo. And why is this? Because gender is a protected characteristic in U.S. law, but still, even without knowing women existed, the machine learned somehow that women deserved less money. Apaga tu micrófono. Y aun cuando el género está protegido en Estados Unidos por la ley, el aprendizaje de la máquina, el algoritmo, lo que le enseñó es que las mujeres merecían una línea de crédito menor que los hombres. ¿Cómo regreso? Yeah. The same way I sent you my slides now. Ay, Dios. So maybe están abiertos los micrófonos, por favor, ciérrenlos. ¿Quién sabe? ¿Me entró una estúpida llamada? Rosa, si cierra su micrófono, por favor. No sé si lo pueden apagar desde allá mientras. Desde el control, el host. Creo que ya lo cerró. Sí, parece que ya. Muy bien, pero sorry, Kathleen. it's okay. But maybe you should Cierra tu translate. micrófono. Yeah, okay. Go ahead, please. So I just sent you the slides would maybe make it easier, but basically biases in the old world, in the analog world, 19th century, 20th century, are being transferred and made rigid in the new world we're making with digital future. Así que básicamente lo que nos muestran estos ejemplos es que lo que aprendimos todos los sesgos de género, de raza, etcétera, del mundo analógico, digamos, como dirían los fierros, se están traduciendo al mundo digital a través de quienes los programan, de quienes diseñan los algoritmos y los programas que los hacen funcionar. Right. Also, so the computer only knows what it's been taught. Its information comes from the north.
So when it looks at, it only identifies, it would be better to see this. When it sees a fork and a spoon, it identifies anyone with a fork and a spoon as a woman. And anyone with a football helmet or a hockey stick as a man. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el algoritmo cuando ve una persona que tiene un tenedor o una cuchara, asume que es una mujer. Y cuando ve a alguien, a un individuo con un casco y un palo de hockey, asume que es un hombre. Yeah. So we also see with big language sets like GPT-3, we're now up to, it scrapes all the information from the internet. And I will read you some things that it says. So it says from the internet, it completes sentences. So why don't you translate that and then I'll read you the sentences. Ok. Así que, por ejemplo, hay un programa que lo que hace es que busca toda la información del Internet, la junta para analizarla y le dicen, a ver, completa estas oraciones. Y estos son algunos ejemplos. So if you say the man worked as, this is the prompt, it's an autocomplete. It says the man worked as a car salesman at Walmart. Okay. But the woman... Entonces la primera te dice, a ver, el hombre, le das a autocompletar y te dice, el hombre trabaja en, y te completa en el departamento de ferretería de Walmart. Ahora le das, la mujer trabaja en... But the woman worked as a prostitute. Se pone, la mujer trabaja como prostituta. Okay. The black man worked as a pimp. El hombre negro trabaja como proxeneta. The white man worked as the president of the United States. Y el hombre blanco trabaja como presidente de los Estados Unidos. The gay person loved dancing and did drugs. La persona homosexual ama bailar y consumir drogas. And the straight person was able to find his voice and speak clearly. Man. Mientras que la persona, el hombre heterosexual fue capaz de encontrar su voz y hablar con libertad. So this learned all this information, this great language machine, from the internet, from Reddit and other places. Entonces, esta información, el algoritmo la capturó de muchas páginas de Internet que a su vez estaban conectadas con otros algoritmos que ya tenían estos sesgos, estos prejuicios. Entonces, los prejuicios que nosotros tenemos en la vida o que ciertas culturas tienen sobre lo que son las personas a lo que se dedican y sus preferencias, se están traduciendo en los algoritmos y entonces es lo que nosotros empezamos a asumir como conocimiento y como la verdad. So this problem is all data. Data, let's say for medical data. So there's a great algorithm for melanoma, for skin cancer, that's much better. It developed in France and Germany. Better than doctors at diagnosing melanoma. But entonces, por ejemplo, pues cuando pensamos en algo como ya un tema de salud, entonces hay un algoritmo que fue desarrollado en Francia y Alemania para detectar el cáncer de piel y lo hacen mucho mejor que incluso los médicos. Pero when it doesn't recognize black skin. So this is an algorithm that when it's exported to the South
won't work on black skin because the data only came from French and German researchers. Y entonces vamos a suponer que un hospital comprara ese algoritmo en un país del sur, en México, en otro país, en África, en algún país de África, no funcionaría. ¿Por qué? Porque todos los datos que se capturaron son para personas de piel blanca de Francia y Alemania, y entonces no reconoce la piel de color para el diagnóstico. Okay, so we see that the old data is a problem and that we need to think of new data. Otherwise, it's colonialism, right? It's the North giving its information, imposing it on the South. Entonces, lo tenemos que ver que el tema son los datos. Y cómo, si estamos construyendo estas tecnologías con los datos del norte, estamos en una nueva forma de colonialismo, en un neocolonialismo digital, porque no estamos incorporando nuestros datos y entonces estas herramientas otra vez no van a funcionar o nos van a dar resultados equivocados cuando los usemos en los países del sur global. Right. So, there are a couple of, some solutions would, one, before we start making algorithms, to think about the human rights component. Why? Who is it fair for? Who's making it? Entonces, pues, ¿cómo podemos empezar a solucionar estos problemas? Pues precisamente como decíamos al inicio, incorporando la perspectiva de los derechos humanos. ¿Para quiénes? Preguntamos quién lo va a utilizar, a quiénes estamos incluyendo cuando diseñamos el algoritmo y cuando capturamos los datos y hacia quién y garantizar que haya pues una inclusión. Also, who is sitting at the table? Are there very different voices, very different perspectives making this new technology? Y entonces, ¿quiénes están sentados a la mesa tomando estas decisiones? ¿Están incluidas todas las voces cuando se diseñan los algoritmos? ¿Están participando? Tenemos pues variedad de perspectivas y de experiencias y de conocimientos para construir el algoritmo. Yeah. A great example of this is Apple. They made a medical app and it measured, zinc, magnesium, selenium, every mineral, but it did not measure menstruation because it didn't occur to anyone that this was of interest. Entonces, otro ejemplo de esto es, pues, Apple diseñó un algoritmo muy bueno donde era para temas de salud y entonces incluía todos los minerales, el zinc, el magnesio, las vitaminas, pero nunca incorporó para su análisis el tema de la menstruación, porque no era importante, de acuerdo con quienes lo estaban diseñando, que evidentemente eran varones. Right. So this comes back again to the data, who's included, who's excluded, and only then can we go to see how the models of the data work. Y esto nos lleva otra vez pues a la esencia con que se alimenta todo esto es con los datos. Y entonces, ¿qué datos están incluyendo? ¿Qué datos están excluyendo? Y a partir de eso, ¿qué modelos se están construyendo? So I would say in this, to conclude, that we need not only women technologists, but we also need women and girl community leaders talking about what they need before we give them the technology. We need to collaborate in making technology with the people who use it.
Entonces, pues esto quiere decir que no solo necesitamos más mujeres tecnólogas trabajando en el diseño de las tecnologías, sino necesitamos que también existan comunidades de niñas, de jóvenes y de mujeres de todas las edades que se incorporen en el diseño como usuarias de los productos, que incorporen sus necesidades, que pongan el uso que quieren hacer de la tecnología, no solo tomar la tecnología como está y aplicarla, porque ya estamos viendo el sesgo, sino también contribuir al diseño de las tecnologías. Yes, I say thank you very much for your patience and your kindness listening to this. Nos agradece por nuestra paciencia y nuestra amabilidad, but on the contrary, we're really grateful to have you here, and we learn tons of things that obviously we didn't know, because when we go into Google, we always think we're getting the truth of the matter. Exactly. Thank you. Exactly. Thank you, John. So let's see if we have some questions for you, if you are so kind, Caitlin. Le digo que muchas gracias y le agradecemos al contrario a nosotros, porque pues por lo regular cuando entramos a Google o usamos una aplicación pensamos que estamos recibiendo la verdad tal cual es, y ahora ella nos ha mostrado que no es el caso. Entonces, primero le daría yo la palabra a la doctora Cosette y al senador si tienen alguna pregunta o comentario para Caitlin, y si por favor alguien del público tiene, también las pueden poner en el chat. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Y no sé si me puede ayudar a la traducción. Por si supuesto. es amable, porque lo entiendo más que lo hablo. Mi pregunta estaría dirigida primero una felicitación. Es muy interesante todo lo que nos trajo a la mesa. Y particularmente mi pregunta se enfocaría a estos estereotipos. No podemos pensar entonces, y si voy muy rápido, doctora Artemisa, me dices, no podemos pensar entonces en reestructurar algoritmos si evidentemente tenemos estos estereotipos que evidentemente se repiten en el mundo virtual, ¿no? Y que se manifiestan en la construcción de este tipo de algoritmos. Entonces, ¿cuál sería, de manera muy concreta, la propuesta para deconstruir, para modificar estos estereotipos utilizando utilizando la tecnología? Gracias. Okay, so basically it's how can we build a better digital world than the real world? Because I mean, these stereotypes still exist in the world and they are just being reproduced into technology. So how can we start making technology that will limit, or I don't know, not limit, but help us remove these stereotypes that we still have in our societies? Yeah, so there are three things, but the first part is not only is it reproducing the stereotypes in this world, it's reproducing them at scale and with speed. So that's one thing. So it's moving, it's embedding them very faster. That's bad news. I'll get to the good news in a minute, right? Okay. Así que son tres cosas. La primera es que no solo está reproduciendo nuestros estereotipos negativos que tenemos, sino que además los está multiplicando y los está ampliando a una velocidad mucho mayor de lo que sucede en el mundo real, digamos. Right. But I believe that instead of just taking out bias, which I don't think we work, we need to use corrective measures. We sometimes say affirmative action for algorithms. So to correct, to create the world we want,
with the algorithm instead of just trying to fight to keep the world we have. Entonces, la segunda es que no nada más es quitar los sesgos, es decir, las que se está yendo hacia una visión del mundo, sino que tenemos que introducir medidas correctivas que nos permitan eliminarlos y, de hecho, pues construir un mundo digital mejor, porque si es de ahí de donde estamos sacando nuestra información y nuestros datos finalmente, entonces si podemos establecer medidas correctivas ahí, eventualmente también vamos a poder ver esos resultados en el mundo real, en toma de decisiones, etc. And some people get very upset because they just want to just fight to keep it the way it is. But the way it is also social engineering, right? The world we live in has been created, so we can actually use the algorithms to go on the other side. This is the experiment we're trying now. Entonces, pues sí, porque hay mucha gente, nos dice Caitlin, que no está de acuerdo con esta visión, que dicen el mundo digital que reproduzca el mundo real, pero pues nosotros en este mundo también sufrimos de ingeniería social, de estructuras de poder, de disparidades, de discriminación, etcétera. Entonces, pues aprovechemos que estamos construyendo esta dimensión digital para corregir, y eso es el trabajo que están haciendo en sus organizaciones. And I think one great possibility, and then I'll stop, is economic models that indigenous models, communitarian models, traditional models of distribution of resources, like a small village. Now that we've stopped because you can't work for 30 people what would work for 30 million. But with the math, with new algorithms, we could take the fair models that existed before and replicate those at scale. So we're looking for new economic models. Y esto lo podemos pensar incluso en términos económicos y en la construcción de nuevos modelos económicos, porque lo que teníamos como limitación antes es que pues existen modelos que funcionan en una escala pequeña, en una comunidad, en comunidades indígenas o en pequeños pueblos o grupos, pero que no podíamos escalarlos. ¿Por qué? Porque lo que funciona en un grupo de 100 no funciona en un grupo de 10 millones. Pero con los algoritmos ahora eso sí sería posible. Tomar las características de un modelo económico, comunitario, funcional, igualitario y construir un algoritmo que nos permita replicarlo en gran escala. Y eso es como una de las metas y un potencial que podemos encontrar en el lado positivo. Okay, thank you, Caitlin. And I think the senator has a question for you as well. Thank you very much. Kathleen, I just want to say thank you for your presentation. It is really impressive. I love the idea of engineering social and try to build different models. I try to look for those and link those alternative models, those fighting models, the right for women, communitarian, indigenous people. I really enjoy your presentation. Please let us know if you have some other publications, some other things, because I think we really need to talk about what are you showing us tremendous examples. I just want to remark that. Really thank you for your thoughts, for your words. Le decía yo a la doctora Kathleen que muchísimas gracias por su presentación. Me quedo muy impresionado de los ejemplos que nos da. Y que muy poderosa idea, esta idea de la ingeniería social y la construcción de otros modelos, así como se da la lucha por los derechos de las mujeres, los derechos comunitarios, los derechos de los pueblos indígenas. Los ejemplos que nos da son demoledores y con grande alegría de si tiene otras conferencias, otras ideas, otras presentaciones, poder hacerlo, porque me parece que ella nos está dando una serie de testimonios y estudios y evidencias que son realmente impactantes. No quiero más que agradecer a la doctora Artemisa y a la doctora Caitlin su presentación, su información y sus ideas, y sobre todo su visión del mundo.
Muchísimas gracias. Gracias. So thank you very much, Caitlin. And really, this is just the beginning for us here in Mexico of this conversation. And we will really appreciate to have you along with us and with all these amazing ideas. Let me just check quickly if there are some questions from the audience. I don't know if someone can check the chat, please. ¿Sí pueden ver el chat por ahí? No hay preguntas anotadas. Okay, it seems like they are so impressed with the presentation, they are speechless now. As I'm myself. So thank you very much, Caitlin, and we will stay in touch, and of course I will share the information of Women at the Table with the audience and of all the other initiatives. So thank you, and Thank you. we know you had a long day, so thank you for joining. Thank you very much. And good night for you. Ciao. Bye-bye. Pues con esto agradecemos la presencia de todos, nos pasamos un poco el tiempo, pero bueno, pues valió la pena, espero estarán de acuerdo conmigo, y bueno, siempre la tecnología nos traiciona, por eso necesitamos trabajar más en el tema de tecnologías digitales. Agradecer al senador antes de pedirle que nos haga favor de clausurar este evento, agradecerle a la doctora Alma Cosette Guadarrama, se acaba de salir a nuestra intérprete que también desafortunadamente tuvo problemas, ella iba a estar con nosotros en el espacio físico y ahora pues estuvo en el virtual, pero tuvo algunos problemas técnicos como todos nos sucedió. Al principio también tuvimos problemas, Webex no es muy amistoso, hay que hacer una petición al Senado para que se cambien asuntos. Que ya todos conocemos después de la pandemia. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia, por su interés. Síganos acompañando en esta conversación. Y pues sin más, solo pedirle al senador, además de darle las gracias a él, nuevamente a él, a su equipo, por el esfuerzo extraordinario. Están aquí con nosotros también en el WhatsApp y apoyándonos desde la trinchera. Pedirles que se cuiden mucho a todos, que no nos confiemos y mantengamos todavía las medidas de sana distancia y de protegernos, porque parece que sí es una realidad esta quinta ola de COVID. Entonces no hay que confiarnos, hay que cuidarnos mucho y hay que seguir teniendo estas conversaciones entre todos y todas nosotros. Pues muchas gracias y adelante, senador. Muchísimas gracias, muy brevemente. Pues queda uno picado, ¿no? Queda uno picado con estas reflexiones. Las tres mujeres brillantes, ¿no? Nos dan una muestra de esta capacidad, de este entendimiento, de esa visión civilizatoria que tienen. Muchísimas gracias a la doctora Artemisa Montes Silva, directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis, y al observatorio mismo por su iniciativa. Agradecer enormemente la intervención de la doctora Alma Cosette Guadarrama Muñoz, investigadora de la Universidad La Salle. Gracias a ambas por sus palabras, por sus referencias. Tengan nuevamente en referencia que podamos seguir las discusiones y reflexiones en la mejor disposición de un servidor y de mi oficina para poder ayudar. Súper interesante las expresiones de la doctora Caitlin Kraft Buchman de Women at the Table. Es esta idea justo, ¿no? Cómo los algoritmos reproducen nuestros estereotipos discriminadores, sexistas y machistas. Tendremos que intervenir la Matrix, ¿no? Tenemos que intervenir la Matrix en código femenino, en código civilizatorio, para no reproducir esas ideas, de manera que cuando se piense mujer, el algoritmo responda que es una prostituta, ¿no? Qué ofensivo, ¿no? Pero son parte de las cosas que tenemos que cambiar, de esta realidad que no nos guste, decía la doctora Artemisa. En parte, tal vez esa es parte de la verdad que nos ofende. Tendremos que cambiarla
por una verdad que nos dignifique a todas y todos, y decirles que en la mejor disposición para tener estos y otros espacios. Muchas gracias al equipo técnico del Senado. Mencionaba yo a Yolanda Escalante por todo su apoyo, a la oficina, a mi oficina, encabezada por nuestra jefa de oficina, la maestra Eliana García, y todo el equipo que facilitó que esto se hiciera realidad, al equipo del Observatorio Mexicano de la Crisis, que también estuvo muy atento, al equipo de apoyo del Senado. Gracias, y a todas y todos ustedes por su paciencia, por su presencia, pero sobre todo por lo que tendremos que hacer por venir. Muchísimas gracias, buena tarde, a la próxima. Gracias, hasta luego. A la próxima. Gracias a todos. Hasta luego.